El líder cívico de Masaya, Yubrank Suazo, quien fue preso político por primera vez en 2018 durante 9 meses y fue excarcelado en junio de 2019, fue detenido nuevamente el pasado 18 de mayo y llevado de manera arbitraria a las celdas de dirección judicial en el complejo policial conocido como El Chipote. Fue allí que de manera irregular se celebró este 31 de mayo la audiencia inicial de un proceso en que el Estado le acusa de supuesta conspiración y menoscabo y de difusión de noticias falsas. Veamos lo que dijo su abogado defensor Minor Curtis sobre esa audiencia y la situación en la que se halla el reo político. Este martes 31 de mayo fue la audiencia inicial de Yubrank Suazo en un proceso en el que se le acusa por los supuestos delitos de conspirar para cometer menoscabo en contra del Estado. ¿Cómo se encontró de salud? ¿Cómo vio a Yubrank en esa audiencia inicial? Yubrank se encuentra en un buen estado de salud, gracias a Dios. Se miraba bien fuerte, tanto espiritual como forma física. Me manifestó que le dijera a sus padres que no lo habían golpeado y que lo estaban tratando bien. Estaba usando sus lentes, que era un temor que tenían los parientes y se habían perdido durante el arresto. Pero en sí, él se encuentra bastante fuerte, tanto espiritual como físicamente. Ahora, ¿en qué se basa esta acusación que hace el Estado en contra de Yubrank? Bueno, hay dos delitos que le están imputando a Yubrank, el que usted ya mencionó y también el de propaganda de información falsa. De acuerdo a lo que pude ver en el intercambio de información y prueba que fue presentado por el Ministerio Público, simplemente hay unas supuestas publicaciones de Yubrank eh, en las redes sociales. Y de hecho, según el mismo escrito de intercambio de información y prueba de la Fiscalía, lo que hacen es que ellos en redes abiertas vienen y extraen información que supuestamente Yubrank publicó. Sin embargo, como se lo hice saber al judicial, si fueran de Yubrank eso, porque se va a probar hasta en juicio si son o no son, no estoy diciendo que no lo son, pero en el juicio que se tiene que probar lo que se asegura. Ve, entonces, cuando se reproduzcan esas pruebas en el juicio oral y público, pues realmente vamos a poder demostrar que no hay ninguna conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, sino simplemente el ejercicio constitucional que tiene Yubrank a la libertad de pensamiento. Y eso puede ser manifestado de forma escrita, puede ser oral, puede ser privada, puede ser pública, puede ser individual o colectivo. Son derechos que la Constitución le otorgan a Yubrank y por ende el derecho penal no tiene cabida cuando se están ejerciendo derechos que la Constitución norma de acuerdo a la forma que la Constitución lo establece. Ahora, ¿qué sucedió durante la audiencia? ¿Pudieron sus familiares asistir? Bueno, la audiencia se celebró en el complejo judicial de auxilio judicial, en el complejo, perdón, policial de auxilio judicial nacional. Los padres llegaron, sin embargo, no les fue permitido el ingreso a ellos debido a las medidas de seguridad que ellos tienen y también alegaron medidas por la pandemia, medidas sanitarias. Entonces, en este sentido, los padres se quedaron fuera del recinto y eventualmente pues lo abandonaron. Tanto su servidor como mi sustituto pudimos ingresar sin ningún problema. Cuando llegamos a la sala de la audiencia, pues ya estaba Yubrank allá. La judicial, le solicité permiso para hablar con él y me lo concedió. Hablé con Yubrank. Eh, Le expliqué básicamente qué consistía el proceso y específicamente esa audiencia. Me manifestó, pues, me hizo algunas preguntas y me manifestó que él estaba bien, que se lo dijera a sus padres y que les mandaba abrazos a ambos que se encontraban en la recepción en ese momento de Auxilio Judicial Nacional. ¿Se presentó alguna irregularidad, alguna arbitrariedad durante esa audiencia? Bueno, a criterio de mi persona como defensa, sí. Lo que pasa que ese criterio no lo compartió el judicial. Ve, por ejemplo, a mi criterio es contrario a las reglas procesales que la audiencia sea celebrado en el Chipote, pues que el artículo 121 del Código Procesal Penal establece que se deben de celebrar o debe el juez celebrar todas sus actuaciones en su sede, en este caso en el complejo central de Managua. Sin embargo, la misma ley y el mismo artículo que cité le permite al juez salir a hacer aquellas diligencias que requieren su presencia, como por ejemplo
que él vaya a tomar la declaración de un testigo que se encuentra en un estado grave en un hospital, por ejemplo. Entonces, él le es permitido al juez hacer esa diligencia. También eso mismo lo dice el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, el juez no comparte mi idea, lo interpreta de otra forma y por eso se declaró competente, pero lo incidentamos como nulidad. También incidentamos de que a Yubran durante la primera audiencia no se le permitió nombrar un defensor de confianza. Si bien es cierto que la ley permite que en la primera audiencia, la audiencia preliminar, el acusado esté sin abogado y no causa ninguna nulidad, no es menos cierto de que si le van a nombrar a uno, le tienen que preguntar a él a quién quiere nombrar y en caso que él no tenga, entonces lo correcto es hacer la audiencia sin un defensor porque no causa nulidad, en cambio de imponerle un defensor público, que es la última opción de los imputados. Siempre tienen ellos la elección de nombrar un defensor de confianza, como lo establece la ley. También, pues, tenemos un poquito de limitaciones para acceder a él, pues en el complejo judicial en el complejo policial es bien difícil acceder a las personas que están procesadas. Y eso es una dificultad que nosotros hemos tenido. Por otro lado, a él, aunque es solo como acusado, pues se le ha declarado la tramitación compleja. Eso significa de que en el proceso se duplican los plazos. Algunos son beneficiosos y otros no. Por ejemplo, la duración del proceso en vez de ser de 3 meses va a pasar ahora a 6 meses. Ventaja tenemos, por ejemplo, en vez de disponer de 15 días para obtener algún medio de prueba a favor de Yubran, vamos a disponer de 30 días. Pero en realidad, pues en lo general, el proceso se llevó a cabo dentro de los marcos que señala el procedimiento. Fuera de esos que te señalé, no considero que hubo otras violaciones a los derechos procesales o constitucionales de Yubran. ¿Hay una fecha de juicio? Todavía no. La jueza no quiso señalar fecha de juicio y argumentó algo que es válido. Decir que poner una fecha provisional puede ser que no vaya de acuerdo a la agenda del juez de juicio y ella prefiere que sea él, cuando radique la causa, que sea él el que decida en qué día y hora va a señalar para la celebración del juicio oral y público en el caso de Yubran, que de conformidad a la cantidad de pruebas establecidas en el intercambio de información y pruebas, yo pienso que se va a iniciar y concluir en un mismo día. ¿Qué aduce la Fiscalía sobre esta acusación hacia Yubran por estos dos delitos? Bueno, realmente lo que ellos tienen es publicaciones que se las atribuyen a Yubran y como le dije al principio, no puedo decir que son de él, tampoco lo puedo negar, pero básicamente la prueba que tienen son extracciones de publicaciones que supuestamente Yubran hizo en las redes sociales, en diferentes épocas y creo que hay alrededor de 11 publicaciones que son las que van a ocupar como prueba para ambos delitos, tanto para el menoscabo como para la información falsa. En todo caso, pues la Fiscalía le va a tocar probar de que esa información que Yubran hizo, si es que es de él, ¿verdad? Le toca probar que es de él y después probar que es falsa. Y en cuanto al menoscabo, le va a tocar probar de qué forma Yubran estaba conspirando para cometer menoscabo, ya que este delito es un delito contra el territorio. Y en todo caso se comete cuando las personas pues están tratando de independizar parte del Estado de Nicaragua o están tratando de someter parte del Estado de Nicaragua a otra nación. Y también habla sobre la naturaleza de la soberanía, pero la soberanía radica en el pueblo y el pueblo ejerció libre y voluntariamente el 7 de noviembre el derecho de ir a votar. Fueron a votar los que quisieron, pero a nadie se le impidió y hasta el momento yo no he escuchado de ninguna junta receptora de voto que se le haya impedido el derecho a los ciudadanos de ir a votar. Y prueba de eso, de esas elecciones, el 10 de enero de este año, pues el presidente tomó nuevamente posesión en su cargo. Entonces, la naturaleza de la soberanía no se ha afectado, pues. Y eso, pues, van a ser parte de los argumentos que vamos a presentar durante el juicio oral y público. ¿Existen similitudes entre el caso de Yubran y de otros presos políticos detenidos durante el último año y acusados de delitos similares? Bueno, sí, hay bastante similitud, aunque no son los mismos dos cargos que se le están imputando a Yubran.
Pero recuerdo que en el caso del periodista Miguel Mendoza y del vicecanciller de la República, Víctor Hugo Tinoco, quienes fueron acusados solamente de conspirar, a conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, pues era bastante similar en el sentido de que la mayoría de las pruebas que iban a presentar ellos se referían a extracciones que ellos hicieron en las redes, que los oficiales de la policía hicieron en las redes abiertas del Internet. Entonces, en eso considero que hay bastante similitud en estos casos, y considero pues que vamos a estar mejor preparados en este caso por la experiencia que hemos tenido con los casos anteriores. ¿Cuál es su demanda para las autoridades como abogado defensor de Jubrank? Bueno, yo le solicité al judicial el cambio de medidas cautelares porque consideré que si bien fueran cierto todo lo que está en el intercambio de información y pruebas y que que se puedan atribuir a Jubrank, consideraba que era un ejercicio de un derecho constitucional y por lo tanto debía ser le debían de cambiar las medidas cautelares, pues enfrentar el proceso en libertad. Por el otro lado, también en los incidentes pedí declarar la nulidad del proceso y ordenar la libertad de Jubrank. Sin embargo, pues el judicial no compartió mi opinión y ni estaba de acuerdo con mis peticiones, me las negó. Y por eso, pues vamos a hacer uso del recurso de apelación contra las negativas de las 3 peticiones y 4 con el cambio de medidas cautelares de Jubrank. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.